Y como decíamos, ¿no? Estamos transitando, hablábamos en el arranque del Día del Investigador de la Ciencia y la Tecnología, vinculada con el nacimiento de Clemente Estable. Y en ese marco se transita esta Semana de la Ciencia y la Tecnología en todo el país. Vamos a profundizar y vamos a contarles unas cuantas cosas vinculadas a las actividades, pero nosotros elegimos este arranque para hablar de las vocaciones, para hablar de la ciencia como profesión y de la ciencia también como servicio, cómo quienes pueden arrancar en el ámbito académico, en el ámbito del laboratorio, un día sienten, y no solo un día, en realidad es permanentemente, pero un día ven cómo pueden devolver, cómo pueden cristalizar en trabajo su conocimiento, su vocación y conformarse en algo que la sociedad necesita y en este caso de manera urgente. Cuando la pandemia apareció en Uruguay, un grupo de científicos de distintos orígenes, pero muchos de ellos de Facultad de Ingeniería, vinculados con ciencia de datos, con estadística y demás, conformaron e invitaron a otros pares a sumarse al grupo uruguayo interdisciplinario, al GIAD, que tuvo que ver con el estudio y el avance de la pandemia COVID-19. El GIAD se formó antes incluso que el GACH y muchos de sus miembros fueron invitados a participar. Vamos a agradecerle y a sumar a Sobreciencia a Mayne Farielo, a María Inés Farielo, quien es matemática de profesión, pero que eligió una curiosa intersección entre matemática y biología, matemáticas estadísticas aplicadas a la genética, a la evolución. Mayne, bienvenida a Sobreciencia, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Ustedes, como todos los uruguayos, empezaron a leer los diarios, a preocuparse, a ver que se transformaba en pandemia la presencia de la COVID-19 y ahí empezamos, ¿no? Que la curva, que aplanarla, que la meseta, que si sube, que cómo sube y bueno, y se conformó el GIAD. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo nace eso? ¿En qué charla arrancó? El GIAD nace de un grupo de WhatsApp, como nos comunicamos muchísimo. Y empezó ese fin de semana, ¿no? El 13 de marzo fue que se decretó, que llegó, digamos, que se descubrió que había llegado el virus a Uruguay en realidad. Y ese fin de semana ya en realidad Horacio Botti armó un grupito de WhatsApp con eso de qué podíamos ver. Obviamente ya veníamos viendo, ¿no? O sea, Twitter, que es un lugar donde los científicos nos informamos mucho, se veía viniendo mucho de, bueno, qué pasaba con las curvas, qué pasaba en otros lugares, cómo crecía, todos estos conceptos que dijiste recién, qué era aplanar la curva, para qué servía, o sea, de un virus del cual no se conocía nada y había empezado allá como muy aislado en Asia y al principio parecía que se iba a comportar como su primera versión, ¿no? Como el SARS-CoV-1 que apareció, o como el MERS se quedaron por allá. Pero bueno, ¿no? El tema de este mundo como tan globalizado y la capacidad de contagio de este virus hizo que viajara muy rápido y que toda la ciencia, más allá de la ciencia uruguaya, pero que, y justo en eso, ¿no? En este mundo tan hiperconectado, como que se formara una gran comunidad científica donde se ponía todo lo que uno sabía a disposición para entre todos tratar de entender un poco más. Y bueno, y en ese grupito empezamos éramos 5 o 6 nada más, y de a poco como que fuimos integrando personas que cada uno conocía que nos parecían que de alguna manera podían llegar a aportar para esto. Obviamente hubo gente que participó más al principio, hubo gente, ¿no? Los ritmos de participación a lo largo de ya más de un año fueron variando según la disponibilidad de cada uno, los intereses, lo que podía aportar o lo que sentía que podía aportar según el momento de la pandemia, con un gran aporte de los médicos, que ahí también de repente los científicos, los que trabajamos, científicos más en el sentido de los que trabajamos más en la academia, a veces estamos un poco más acostumbrados a interactuar entre nosotros. Yo en particular, como dijiste, ya había interactuado con virólogos, por ejemplo, desde el 2015 vengo trabajando en algún proyecto, pero bueno, ya ponernos a interactuar también con médicos para entender cómo era desde el paciente, cómo se desarrollaba la enfermedad, cuál era el periodo de incubación, cómo esas cosas podían influir en modelos y ahí entre todos tratar de construir algo para poder entender, fue como la primera motivación y lo primero que nos hizo formarnos como grupo. Y después empezó como todo el tema de seguir un poco más, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para transmitir esto que estamos aprendiendo a la sociedad? Y ahí fue que, bueno, busquemos un nombre, hagamos una página web, organicémonos en cómo vamos no podemos, es un tema muy sensible, entonces también no estamos formados en comunicación,
pero sabíamos que teníamos que comunicar y al mismo tiempo era comunicar en pandemia, donde Claro. al principio todo el mundo tenía mucho miedo. Entonces, bueno, encontramos estas cosas, pero ¿cómo las comunicamos? Está bien que las comuniquemos, entonces ahí tuvimos un gran apoyo de Cecilia Fernández, profesora de investigación de la universidad, a la cual la atomizamos preguntándoles, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos manejamos? Porque si bien no somos la Universidad de la República, muchísimos trabajamos ahí adentro, de hecho, no sé, la mayoría, ya ni me acuerdo si hay en que no, pero bueno, de repente los médicos no, pero todos fuimos formados ahí también. Entonces, crear un comité editorial, hacer artículos y nosotros mismos armar como ese proceso que estamos acostumbrados. Y ahí venía como el tema de, bueno, pero pará, encontré esto y lo quiero informar, pero primero quiero que esté como bien curado antes de salirlo. Entonces, todas esas cosas fueron conformando lo que hoy es el GIAD y que por suerte un montón de gente ya lo conoce y se ha establecido como un lugar donde se trata de informar y se hace muy seriamente. Ahora, ¿cómo es ese proceso de la persona, sobre todo, como decías, quienes más están dentro de la academia, que bueno, trabajan para pares, generan conocimiento que en general se mueve en los circuitos académicos? ¿Cómo pasa a transformarse en esta etapa donde trabajan para la gente, donde lo que hacen es para el que te cruzas en la esquina el otro día? A ver, en realidad cuando uno hace ciencia siempre es buscando, cuando aportás conocimiento científico obviamente es hacia la sociedad. Lo que pasa que lo que no es tan rápido es la transmisión a la gente. O sea, muchas veces lo que nosotros investigamos tiene importancia, capaz no tan directa a veces, capaz esas importancias se ven más tarde o más temprano dependiendo del tema en el que investiguemos. Pero lo que fue muy difícil fue nosotros tenemos como nuestro tiempo de, bueno, tengo un problema, lo entiendo, lo trato y después lo comunico. Entonces, cuando llego a comunicarlo, ya pasé como por todo un proceso donde puedo comunicar bastantes certezas, por lo menos, y donde tuve como un tiempo para madurar todo lo que estoy haciendo. Lo que sí cambió en el momento fue en decir, bueno, tengo cosas que la sociedad tiene como muchas ganas de saber y muchas preguntas, y tratar de dar esas preguntas con la mayor evidencia científica posible, pero sin esos tiempos que tenemos normalmente. Entonces, eso fue como todo un ejercicio y ahí la importancia de trabajar en conjunto y de una manera muy aceitada entre todos. Y bueno, ahí las nuevas maneras de comunicación, ¿no? O sea, tener un grupo de WhatsApp que a veces puede llegar a ser súper intenso también, porque es un grupo de WhatsApp donde somos muchísimas personas, entonces aparecen noticias, comentarios todo el tiempo. Ahora se ha aquietado bastante, pero al principio era muy, muy, muy intenso. Y bueno, otros canales de comunicación también. Pero sí es eso, ¿no? El proceso de decir, bueno, la sociedad está muy pendiente de lo que tenés para decir. Claro. Fue todo un aprendizaje para nosotros también, que fue una experiencia divina también, ¿no? Ahí está. A diferencia del GACH, en el cual tú también estás, el GIAD es autoconvocado. Si bien alguno le dirá, chicos, quiero entrar, mucha gente, me gustaría participar, pero en el GACH, en cambio, hubo convocatoria. Partió de la Presidencia de la República y después de los 3 referentes, de los 3 coordinadores. Pero termina habiendo un montón de vasos comunicantes y una buena parte del trabajo del GIAD termina en la mesa del GACH. A ver, esto de presentar insumos que pueden cambiar la actividad de nosotros pasado mañana. ¿Cómo se procesa? ¿Cómo empieza? ¿Cómo eligen los temas en los que profundizar? ¿Cómo se lleva hasta la otra mesa? ¿Cómo se transmite? A ver, las cosas que hacemos sobre todo desde el GIAD surge desde la curiosidad propia en general, ¿no? O sea, no hay nadie y mismo, bueno, en el GACH depende en qué áreas uno esté trabajando, donde de repente a veces hay pedidos concretos, pero en general cuando investigamos en algo siempre es en algo que a nosotros nos interesa, desde donde viene, desde lo mismo, ¿no? Desde esa formación que tenemos de la curiosidad científica. Entonces, lo que está buenísimo es que es eso, somos todos científicos y todos tenemos el mismo fin, que es aportar la mayor información posible para que tanto la sociedad como los tomadores de decisiones tengan elementos para después resolver o actuar en consecuencia o lo que precisen. Entonces, ahí viene como el tema de la ciencia, decir, bueno, me parece que puedo aportar por acá y de repente sí se forman como subgrupitos que se juntan 3, 4, 5 personas, porque obviamente
investigar 60 personas al mismo tiempo no es posible. Y a partir de cosas que de repente alguno observa o ve y un par más se suman, se van formando como equipos que van estudiando algunas cosas. Como obviamente muchísimos de los que estamos en Guiada estamos en el GACH y de vuelta el objetivo en sí es el mismo, obviamente cuando hay cosas que nos parecen interesantes, a ver, el GACH se nutre del GIAD, pero también de toda la red de científicos nacionales, ¿no? O sea, todos los que tenemos el nombre GACH somos unos pocos comparados con la riqueza científica que hay en Uruguay, pero en general todo aporte de científicos es bienvenido y gente del GIAD ha mostrado cosas, yo que sé, modelos, por ejemplo, para el GACH, pero gente que viene de otros lugares que de repente no está colaborando en el GIAD porque no se dio, porque tampoco es que haya mucha restricción para decir, bueno, vos sí, vos no. De hecho, la mayoría que ha querido participar, participa. Para el GACH, tener todos los insumos y la mayor cantidad de conocimiento posible que se pueda aportar es muy importante. Entonces, siempre hay una comunicación muy fluida con todo el sistema científico. Mayne, te voy a despedir con una pregunta casi de la cotidianeidad. ¿Sentís que te miran distinto? ¿Sentís que la tarea de la ciencia se valora diferente? ¿Qué cambió en este año? Bueno, recién en lo que estabas hablando de cómo cambió la matrícula universitaria y cómo en particular ha cambiado la matrícula en Facultad de Ciencias, podemos ver que sí, que antes era como el científico, la gente ni siquiera sabía que existía, muchas veces ni siquiera sabía que existía la ciencia en Uruguay, que en Uruguay se puede hacer ciencia y que puede ser de calidad, ¿no? O sea, de hecho, la ciencia que se hace en Uruguay es de calidad. Los que nos formamos en Uruguay, por suerte, tenemos muchas oportunidades de irnos a formar al exterior, y no todos, pero muchos tuvimos la oportunidad de volver. Entonces, los científicos que estamos acá, estamos en Uruguay en general, porque elegimos Uruguay y porque Uruguay fue nuestra primera opción, ¿no? No es nuestra última, y no es que, bueno, no me salió esto allá, entonces no, al revés, la mayoría que volvemos con ofertas de otros lugares donde todo el mundo te dice, pero pará, ¿por qué estás loco? ¿Cómo vas a ver rebotado de repente esta oferta o esta otra? Y bueno, no, también tenemos como, muchos tenemos ese sentimiento de agradecimiento a la Universidad de la República que nos dio la oportunidad de estar trabajando en esto que hacemos. Entonces, sentir que ya no tenés que estar explicándole a todo el mundo y para qué sirve lo que vos haces, te facilita bastante, ¿no? Antes era, ¿qué estudias? Matemáticas. Uy, ¿y eso para qué? Si ahora es tipo, matemáticas, estás en el GACH, haces modelos, yo qué sé, es como mucho más fácil eso de tener que explicar qué haces en tu trabajo o cómo percibe la gente que se hace su trabajo. Mi trabajo en particular, ¿no? Pero creo que de la mayoría de los científicos nos ha pasado lo mismo. Mayne Farielo, docente de Facultad de Ingeniería, además de todo lo que dije como pertenencia a los grupos vinculados a COVID. Muchas gracias por estos minutos y bueno, otro día hablamos de ciencia, hoy hablamos de vocación, de trabajo, de cómo se aplica. Otro día nos metemos en las cosas profundas. Perfecto, muchas gracias y a las órdenes para hablar de la ciencia, pero bueno, también está buenísimo hablar y saber que esto, ¿no? Que son vocaciones que se pueden cumplir en Uruguay y que nadie lo descarte pensando esto en Uruguay no se puede. Que la gente sepa que si le gusta, se puede hacer. Gracias, Mayne. Hasta pronto. Hasta pronto.